Damas y caballeros, niños y niñas, hoy en Memorias del Bicentenario, con nosotros, el hombre del tiempo, la luminaria del pasado, la historia viviente, con nosotros, History Man. Tú me llamas y yo vengo. El tiempo es lo mío y el pasado mi pasión. Yo soy History Man. Gracias, Miss History, por invitarme. Ay, sí, pero para los amigos soy Missy. Ok, Missy, y dinos, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Bien, hoy día tenemos que responder algunas preguntas. Preguntas, es lo que yo quiero. Aliméntame de preguntas. Dinos. Bien, desde Santo Tomás, Amazonas, Johan Tauca, de 15 años, nos pregunta, ¿cuáles fueron los ideales de la independencia? Mm, una pregunta muy interesante, mi querido Johan. Bueno, lo primero que hay que entender es lo que significa ideal. Un ideal es un pensamiento, es un conjunto de ideas y son creencias y valores propios de una persona o un grupo de personas las cuales motivan a hacer algo. En este caso de la independencia, las motivaciones variaban debido a que habían muchas clases sociales que eran muy diversas entre sí. Por ejemplo, estaban los criollos, estaban los mestizos, estaban los indígenas y también estaban los negros esclavos traídos del África. Ahora, todos tenían algo en común, querían sacudirse del yugo español. Sin embargo, algo que se buscó desarrollar desde el inicio fue el ideal de ciudadanía, entendida como todos somos iguales ante la ley y somos personas a los cuales se les deben respetar sus derechos. Este ideal de ser ciudadanos, aún 200 años después de nuestra independencia, es un proceso que estamos logrando alcanzar. Missy, ¿qué pasa? ¿Es que vamos a cocinar ahora? No, es que vamos a hablar de fuentes y esto me lleva a la segunda pregunta. Desde Chavín de Huántar, Ancash, Rodrigo Sebastián García Trujillo nos formula la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las fuentes de información de esa época? Mi querida Missy, no vamos a hablar de tu fuente, vamos a hablar de las fuentes de la historia. Bueno, para comenzar, las fuentes de la historia son las pruebas, las evidencias del pasado. Es todo aquello que nosotros registramos en nuestro ayer. Por ejemplo, estas pueden ser físicas o virtuales. Entonces, los memes de Facebook que comparto, mis mensajes de WhatsApp y mis bailes de TikTok, ¿son evidencias de mi pasado? Por supuesto, mi estimada Missy, esto, lo que hay en tu celular, es parte del registro de tu pasado. Pero hablando de pasado, vamos a hablar del pasado de nuestro país, al inicio de la independencia. Las fuentes de esta época principalmente eran los periódicos y las gacetas, en donde las personas podían expresar sus opiniones a favor o en contra de la independencia. Entre los títulos encontramos la Gaceta del Gobierno de Lima Independiente, el Pacificador del Perú, y por otro lado, la Gaceta del Gobierno Legítimo del Perú y el Depositario. Además, conservamos decretos, panfletos y oficios que las autoridades hacían circular entre la población para ofrecer información o ganar la opinión pública. Tenemos también cartas de la época de los personajes que actuaron directo e indirectamente en el proceso de independencia. Cabe señalar que la mayoría de estos documentos se encuentran actualmente en los archivos del país, pero muchos también están en la colección documental de la independencia del Perú. Hay mucho que explorar en el pasado.
Eh, Missy, Missy, ¿pasa algo, Missy? Espera, ya creo que lo logré. Ay, no, quedé atrapada. Me parece que necesitas que te liberen, Missy. Así es, y hablando de libertad e independencia, nos formulan la tercera pregunta. Desde Kata Ancash, Joseph Palacios Águila, de 14 años, nos pregunta, ¿nos independizaron o nos independizamos? Mm, interesante tu pregunta. Bien, primero tendría que decir lo siguiente, que sucedieron a ambas cosas. Es decir, nos independizaron y nos independizamos. Pero History Man, ¿cómo es posible esto? Bueno, mi querida Missy, verás, durante la independencia hubieron dos grandes fuerzas, interna y externa. Las fuerzas internas son las fuerzas propias de la sociedad colonial peruana que quería independizarse de España, pero lastimosamente estaba dividido en los intereses particulares de las clases sociales, sobre todo en la élite criolla. El frente externo, las fuerzas externas de independencia ya se habían manifestado su vocación independentista frente a España. Movimientos independentistas del Río de la Plata, Nueva Granada, Venezuela, Chile. Solamente faltaba el virreinato del Perú. Es por ello, en este proceso independentista, incluso en España, hubieron movimientos liberales que querían la Constitución y un rey que obedeciera a la ley. Esto favoreció a nivel general el clima de independencia en nuestra futura República del Perú. Cabe destacar, sin embargo, que más pesaron las fuerzas externas en el logro de la independencia. Disculpe, vuestra merced, ¿es usted acaso History Man? Sí, yo soy History Man, el hombre del tiempo. ¿Y qué le puedo servir, señorita? Necesito que me ayude a responder una interrogante. ¿Una interrogante? Sí, una interrogante. Una interrogante es una pregunta. Y a mí me encantan las preguntas, y más si son de historia. Dígame, vuestra merced, ¿cuál es su interrogante? Desde el 16 de octubre, en Piura, con 14 años, Kaylee Yanga Carguapoma nos pregunta, ¿el modo en que nuestro país se independizó ha influido en nuestra sociedad actual? Muy interesante tu interrogante, mi querida Kaylee. Bueno, vamos a comenzar. Efectivamente, las guerras por independencia, no solamente en el Perú, sino en toda Hispanoamérica, fueron prolongadas y violentas. Como consecuencia, el sector de la sociedad que salió fortalecido fue el militar. Así, durante las primeras 8 décadas de vida independiente, los gobernantes peruanos fueron casi todos militares. Las guerras se prolongaron a lo largo del siglo XIX en forma de guerras civiles. No es casual que nuestros héroes y monumentos nacionales tengan un fuerte componente castrense. Otra característica que todavía nos marca es que mucho antes de la independencia tuvimos rebeliones regionales de fuerte composición indígena que fueron vilmente aplastadas y con mucha violencia. Ello dificultó construir un movimiento después independentista más sólido. Cuando el resto de Hispanoamérica ya se movilizaba por la independencia, recordemos la rebelión de Túpac Amaru II en 1780. Luego se alzaron indígenas, criollos y mestizos en lugares como Tacna, Huánuco, Cusco, en la década de 1810. Todas esas rebeliones fueron duramente reprimidas no solo por autoridades españolas, sino por peruanos que servían en la administración colonial y que luego terminaron convirtiéndose en algunos de ellos en presidentes. Estos caudillos que fundaron la República no necesariamente fueron quienes lucharon desde el principio por la independencia.
sino aquellos que la combatieron. Esta historia tan fracturada ha llevado a que no lleguemos a un acuerdo sobre quiénes son nuestros héroes peruanos de la independencia. Ello ha alimentado a su vez la idea de que la independencia vino de afuera. ¿Qué pasa, Historyman? ¿Se te perdió algo acaso? Sí, estoy buscando a una encantadora y bella criolla que me hizo una interrogante, una pregunta, pero luego desapareció. ¿Acaso se habrá perdido en el tiempo? Ay, Historyman, ¿qué cosas dices? Pero ya olvídate de eso y prepárate para la batalla. ¿Batalla? ¿Cuál batalla? ¿Y para qué luchamos? Luchamos por nuestra libertad, por nuestros hijos, por nuestro país, por el Perú. Oh, pero esa batalla ya se dio y fue un 9 de diciembre de 1824, allá en Ayacucho. ¿Qué? ¿Acaso no fue el 28 de julio? No, ¿Y entonces por qué se celebra el 28 de julio? bueno, es que se celebra porque... A propósito, tengo una pregunta, se me olvidaba. Desde Lurigancho, Chosica, en Lima Metropolitana, John Franco Huachaca Montesinos, de 14 años, me dice, ¿por qué se celebra la independencia el 28 de julio y no el 9 de diciembre, que es cuando se libró la batalla de Ayacucho? Muy interesante tu pregunta, mi querido John. Bueno, verás, la fecha de la independencia fue una decisión política. ¿Y qué es una decisión política, Historyman? Es lo que decide el Estado a través de sus gobernantes para un bien común. En este caso, recordar a la población cuándo es la fecha de nacimiento de nuestra nación como una nación independiente. Aunque hubieron proclamas antes de esta fecha, en Trujillo, en Lambayeque, pero no se les consideraron. Y es más, incluso a pesar de que el 9 de diciembre de 1824, la batalla de Ayacucho consolidó la independencia militarmente hablando, tampoco se le consideró debido a que la proclama en 1821 fue en Lima. ¿Qué? Esto es mentira, Historyman. ¿Cómo es posible? ¿Por qué siempre en Lima? ¿Qué pasa con Trujillo? ¿Qué pasa con Lambayeque? Esto es centralismo limeño, Historyman. Tranquila, tranquila, mi estimada Missy. Ahora voy a explicarles por qué se decidió esto. Bueno, verás, en la época de la independencia, Lima, en ese entonces, no solamente era la capital del virreinato peruano, sino el poder español en América del Sur. El hecho que se declarara la independencia en la capital era un grito de independencia cuyo simbolismo iba a arrasar con todo el yugo y la opresión española en estas tierras. Hay que precisar, sin embargo, que el centralismo limeño se aprovechó de esto. Cabe en nosotros, de estas generaciones, entender que el proceso de independencia fue un proceso que no solamente fue una capital, sino fueron todas las regiones de nuestra gran patria llamada Perú. Bien, Historyman, ha sido una velada muy productiva. Así es, mi querida Missy. ¿Y ese abanico? Ah, me lo encontré en el pasado. Bueno, el tiempo en Memorias del Bicentenario se ha acabado. Sí, esperemos que todos hayamos aprendido algo más de la historia. Así es, y nos volveremos a ver en un próximo episodio de Memorias del Bicentenario. Hasta el tiempo. Ok, márcame. Ese es cámara, acción. Ok.
Un ultimito y terminamos, ¿te parece? Ya. Respira. Ajá.